corrupción, el narcotráfico y otras actividades ilícitas todavía siguen en la sociedad? Es algo que no razonamos algunos, pero es muy lógico, es porque el dinero lo mueve. Lamentablemente, la sociedad ha implantado un ideal, y es que el de tener poder y el tener cosas materiales lo es todo, y así podemos obtener reconocimiento. Todos queremos obtener un poco de poder. Es por eso que hay tantos candidatos que quieren llegar al gobierno. ¿Pero por qué hacen esto? La corrupción se hace porque ellos mismos se quieren beneficiar con el dinero. Es por eso que muchas veces un país no puede desarrollarse bien. Andrés Oppenheimer nos habla en el libro de Ojos Vendados sobre esto y sobre la historia del narcotráfico y otras actividades ilícitas en Latinoamérica y también Estados Unidos, cómo él está involucrado. Soy Paula Valentina Ortiz Chávez y les voy a hacer un reporte sobre esto. Ahora vamos a hablar un poco sobre la biografía de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un columnista de The Miami Herald y analista político de la CNN en español. Nació en 1951, el 24 de noviembre en Buenos Aires, Argentina. Estudió periodismo y obtuvo un máster en periodismo en la Universidad de Columbia. Ha colaborado para The New York Times, The Washington Post, The New Republic, CBS News y la BBC de Londres. Desde 1985 reside en Miami. Sus libros tratan sobre la política latinoamericana y de las relaciones con Estados Unidos. Entre sus obras están Ojos Vendados, Basta de Historia, Cuentos Chinos y Crear o Morir. El libro Ojos Vendados nos habla sobre cómo la corrupción ha contaminado Latinoamérica. Ojos Vendados es un libro de investigación simple y directo que abarca de una forma concreta y realista algunos de los aspectos que se han convertido en ancla para el desarrollo de algunos países. ¿Por qué ancla? Porque el narcotráfico, tanta corrupción, tanta deshonestidad por parte del Estado hace que el país como tal no surja y así los ciudadanos tengan que sufrir. Es por eso que en la corrupción todos pierden. También en el libro podemos ver que contiene señalamientos muy claros y contundentes sobre cómo empresas multinacionales de Estados Unidos han tenido comportamientos dudosos en sonados casos de corrupción en países latinos, ya sean en narcotráfico o en lo que respecta a la corrupción en el gobierno. No se trata de echar culpas, sino de señalar claramente cómo algunas entidades han predicado sin dar un ejemplo claro. Es a lo que quiere llegar el autor de este libro, pero también queremos a través de las entrevistas y de este reportaje que se den cuenta de que cada una de las opiniones de las personas puede variar respecto a lo que miran en las noticias o lo que escuchan, porque los medios de comunicación también tienen mucho que ver en estos medios de corrupción, porque muchas veces no nos dicen la verdad, simplemente nos dicen lo que nos quieren decir solo porque los compraron con dinero. Lamentablemente es la verdad. Espero que les guste el reportaje y a continuación van a pasar las entrevistas. Nos encontramos con Armando Rubio, quien es realizador de televisión, a quien le vamos a realizar las siguientes preguntas. Bueno, ¿piensa usted que aquellas personas que son corruptas cada vez se vuelven más y más adineradas, a pesar de que las personas comunes y de escasos recursos se den cuenta de las situaciones ilícitas que estos realizan? Bueno, yo creo que la corrupción es algo que está afectando a la sociedad, está carcomiendo la sociedad. Y creo que esa corrupción pues va a seguir en aumento en la medida de que la gente no tenga principios y no tenga valores en su vida.
Yo creo que ese es el eje más importante para que una persona no sea corrupta. Y la única manera de eliminar esa corrupción es de esa manera. Pero desafortunadamente se ha viciado la política, se ha viciado muchos aspectos en diferentes sectores, en diferentes segmentos de la población, incluso en la parte privada ya se ve corrupción, en la parte de contratación, en el Estado se ve corrupción, en muchas partes se ve corrupción. Y ahora los jóvenes también están cayendo en esa trampa de la corrupción por no tener unos valores y unos principios no negociables al momento de desarrollar sus actividades. Muchas gracias, don Armando. La siguiente pregunta es, ¿por qué cree que el negocio del narcotráfico, corrupción y demás actividades ilícitas dan tanto dinero? Yo creo que las actividades ilícitas van muy amarradas a la parte de corrupción, a la parte de hacer las cosas de una manera que no es correcta. Y dan dinero pues porque en la medida de que se trabaja en la clandestinidad, en la medida de que hayan consumidores, en la medida de que la gente y esa sociedad de consumo se volque hacia la parte de consumo de las sustancias psicoactivas, pues generalmente eso va a generar mucho dinero. Y así como genera mucho dinero para las empresas que han montado en torno a esa red de narcotráfico, también en la parte pública también podemos hablar de que se han generado grandes cadenas de actividades ilícitas. Entonces la sociedad está consumida en eso precisamente porque la misma sociedad ha permitido que estas personas se enriquezcan y sigan haciendo fortunas realmente a costillas de la misma sociedad, y eso realmente es un problema social bastante importante. Bueno, muchas gracias Armando, y hasta aquí llegó nuestra entrevista. Vamos con la siguiente. Siguiendo con nuestras entrevistas, nos encontramos con Jonathan, quien accedió a ser entrevistado. Bueno, la pregunta que te vamos a realizar es, ¿por qué cree que la corrupción ha inundado los entes de control en los gobiernos de Latinoamérica? Pues en mi opinión personal, porque han mandado primero que todo, pues porque la facilidad que se les ha hecho a ellos y el poder, o sea, ellos tienen mucho poder y con teniendo mucho poder lo que les hace es eso, o sea, corromper a todos los entes con respecto a la política, como es, por ejemplo, desviar los dineros, o sea, muchas cosas que se ven en la parte política, y por eso es que todo el mundo quiere como entrar al mundo de la política, porque lo mismo, ya lo ves como un negocio lucrativo, donde todos se benefician y todos quieren entrar a robar, ya sea por contratación, ya sea por el sector salud, por educación, o sea, por cualquier lugar donde ellos puedan robar dinero y sacar su buena tajada. Bueno, muchas gracias Jonathan, y también te quería preguntar, ¿por qué cree que el negocio del narcotráfico, corrupción y demás actividades ilícitas dan tanto dinero? Pues por la misma palabra, o sea, por lo que es negocio, o sea, por lo que es dinero fácil, y porque ellos les hace fácil comer el caso del narcotráfico, que ellos, o sea, la coca, porque la coca también, o sea, es una vea la parte medicinal, o sea, es curativa, ¿sí? Pero entonces ellos les están dando otro uso, que es lo ilícito, o sea, buscan a un consumidor para vendérsela. Es lo mismo que la política, lo mismo. O sea, ellos necesitan tener el control para sí mismos, y los corruptos porque lo mismo, o sea, se llenan de poder, se llenan de dinero, y la comunidad es fácil, no les cuesta nada robarse todos los recursos que tiene el gobierno. ¿Alguna vez sintió atracción por realizar algún tipo de estas acciones ilícitas? No, jamás. Siempre yo creo que las cosas se las ganamos con la fuerza y con el mero, y pues ese es el éxito, esa es la clave como para no llegar a la cima. Haciendo las cosas pues lo correcto, no pasando por encima de personas o de algo para beneficio propio. Entonces por eso hago las cosas bien. Bueno, muchas gracias don John, y vamos a seguir con nuestras entrevistas. Siguiendo con nuestras entrevistas, nos encontramos con don Mauricio. Mauricio Salama, yo trabajo en la gobernación de Casanare. Muchas gracias, y les vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Piensa usted que la falta de desarrollo en algunos países es debido a que la corrupción es incontrolable? Sí, es uno de los principales factores del desarrollo que están viviendo los países, como la mayoría de los latinoamericanos, entre ellos pues Colombia. Es un flagelo que no permite
que las inversiones y los recursos del Estado lleguen a la población que más lo necesita y que no se invierta en la infraestructura adecuada que permita el desarrollo, la comunicación y generar una libre competencia a nivel mundial. Pero entonces, ¿qué opina acerca de aquellas potencias mundiales como China o Estados Unidos, donde la corrupción está presente? Pues la corrupción de esos grandes países que nos afecta en nuestro país, pues afecta mucho el subdesarrollo, porque esas grandes multinacionales están trayendo a Colombia productos de muy bajo costo y hace que los productos colombianos no sean competitivos, a pesar de que los fabricados en nuestro país son de mejor calidad, como los textiles, los calzados. Entonces, y es la corrupción que viene de otros países que afecta a Colombia. Bueno, nos encontramos con el soldado Jiménez, quien accedió a responder nuestras entrevistas. Bueno, una pregunta es la siguiente: ¿por qué cree que el negocio del narcotráfico, corrupción y actividades ilícitas dan tanto dinero? Porque eso es algo ilegal y pues como es algo ilegal, entonces los bandidos aumentan el precio porque hay un cierto riesgo de que la justicia los coja y pues la justicia los ve para las cárceles, pues por eso ellos aumentan el precio al narcotráfico. ¿Ya? Pues otra cuestión sería pues que no haya tanta convivencia en la comunidad y pues de ahí, o sea, por ley que alguien le haga bullying y que de ahí coja malos caminos y resulten en ese camino. Bueno, muchas gracias, soldado Jiménez. Siguiendo con nuestro reportaje, nos encontramos con doña Nelly Acero, quien es ingeniera civil y accedió a ser entrevistada. Una de las preguntas es: ¿por qué cree usted que el gobierno no ha podido acabar con las FARC, el narcotráfico y situaciones ilícitas que dañan la reputación del país y la tranquilidad de los ciudadanos? Pues yo pienso que en realidad esto no se ha podido acabar porque ya se ha convertido en unos negocios que tienen aliados internacionales. Entonces no se trata solamente en el país, porque uno podría decir que desde el hogar uno podría inculcar valores a los hijos para que no hagan parte de este tipo de negocios y no arriesguen su futuro en ello, pero de todas maneras se necesita la cooperación internacional, porque ya como es un negocio que está extendido por varios países, se requiere de esta ayuda internacional. También pues la conciencia social para saber elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Bueno, muchas gracias, doña Nelly, y su opinión es de mucha importancia. Muchas gracias. Como pudieron observar en las entrevistas anteriores, cada persona tiene una opinión diferente acerca de cómo el gobierno está haciendo su labor y también de cómo las actividades ilícitas están afectando cada vez más a Latinoamérica. Debemos tener en cuenta que muchas veces un observador imparcial puede creer que todos son corruptos, es decir, alguien que no conozca bien Colombia o muchas veces que no sea colombiana nos puede decir que los colombianos somos corruptos, pero no es la verdad. Para luchar contra la corrupción es necesario reducir el dinero que pasa por las manos de los políticos. Reduciendo la tentación se reduce la corrupción. Puede ser una idea para luchar contra la corrupción, aunque hay muchas más que los colombianos saben. También tenemos que imponer al Estado dieta, reducir sustancialmente los gastos políticos. ¿Para qué tanto guardaespaldas, tantas casas, tantos carros, tantos bienes? ¿Para qué les van a servir? Además, ¿de dónde sacan tanto dinero? No hay riqueza suficiente para mantener a tantos enchufados. Los políticos se aprovechan de nosotros muchas veces, con la subida de los impuestos. También tienen una máquina de gastar con la cual nunca van a haber ingresos suficientes.
Es decir, van a decir que para construir un hospital, para construir una sede educativa no hay dinero. Pero, ¿por qué? A veces hacen préstamos los otros países, pero ¿por qué el dinero se acaba tan fácilmente, tan rápidamente? Porque lo invierten mal, o muchas veces porque incluso lo roban. Pero esto no solamente hay corrupción en el gobierno, también en las empresas. Muchas veces no sabemos que hay corrupción internamente en empresas privadas, o que el narcotráfico también está vinculado con eso. Pero necesitamos que las leyes sean ordenadas y sean transparentes para que la justicia pueda funcionar como debe ser. Un país que es incapaz de combatir la corrupción política es un país incapaz de combatir las otras crisis, la económica, social y la de empleo, porque están todas íntimamente relacionadas. Lo dijo Rosa Díez, quien es diputada en el Congreso de los Diputados de España. También debemos tener en cuenta que no todo es culpa del gobierno, entre ellos. Nosotros también tenemos la culpa. Vemos que hay tanta corrupción, tanta ilegalidad, pero no hacemos nada al respecto. Solamente nos quedamos callados porque nos da miedo denunciar o hacer algo al respecto. Por nosotros es que comienza el cambio. También debemos tener en cuenta que no te compran si no te vendes. Ese es mi reportaje y ojalá les haya gustado. Soy Paula Valentina Ortiz Chávez.